Ideas. Les pido que presten un poquito de atención a algo que voy a leer textual de el texto del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Dice, Argentina reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada, entre comillas, jurisdicción adecuada, para la transferencia de datos personales. Se compromete a no aplicar regulaciones diferenciadas a servicios digitales estadounidenses y, además, tiene la intención de reconocer como válidas las firmas electrónicas emitidas bajo estándares de Estados Unidos. Dicho así, es complejo para el común de nosotros entender qué hay detrás de todo esto. De hecho, ha sido uno de los párrafos del acuerdo comercial con Estados Unidos menos recorridos por la crítica, por el periodismo, porque para el común de la gente resulta complejo entender qué es lo que está en juego. Cuando hablan de la carne, cuando hablan de la minería, cuando hablan de otras cosas, por ahí empiezan a aparecer más voceros más frecuentes que ayudan a entender de qué nos están hablando, qué es lo que nos están queriendo vender. Por eso yo le pedí hoy que venga a nuestros estudios a Ezequiel Tosco. Ezequiel es el secretario general de la Asociación Gremial de Computación, o sea, el sindicato de los trabajadores informáticos. Ezequiel, gracias por venir al Laboratorio IDEA. Claudio, muchas gracias a vos por invitarme y la verdad que por también hacer hincapié en un tema tan importante que tanto impacta, ¿no? No solamente en nuestra actividad, sino en el país. ¿Qué ven ustedes detrás de esto? ¿Qué es lo que se observa a simple vista? Uno lee esto y resulta como si, bueno, pasemos, vamos al próximo artículo. Mira, en principio sabemos que hay, como se dice, hay que entender la política internacional para poder entender lo que pasa acá, ¿no? Y bueno, y uno de los temas es los grandes movimientos que hay a nivel internacional y cómo se está dividiendo el mundo otra vez. Ya no es un mundo unipolar, sino que ya es un mundo donde tiene varios polos. Para mí esto es un avance directo sobre la soberanía de los datos de los países que como bien lo dijo el ministro de Economía de Estados Unidos, están tratando, viste, con el poder económico y todas las cosas de atrás, tener dominada la región. Y los datos son esenciales para eso porque en los datos está toda la historia de cada uno de nosotros en Ujú. Argentina. Entonces, lo que se intenta hacer con este acuerdo, entre otras cosas, es tener libre acceso a todos los datos, o sea, entregar todos los datos de Argentina, no solamente de los usuarios. La preocupación es después también sobre las industrias, sobre la industria del Estado, qué puede pasar con Atucha, qué puede pasar por ejemplo, con los Karen, qué puede pasar con también toda esa información industrial que ha desarrollado Argentina o es tecnológica propia de Argentina, si se puede tener acceso a otro país o no. Entonces también está el espionaje industrial en todo esto. Ujú. Entonces tenemos, por un lado, los datos de las personas, donde pueden tener acceso a nuestra historia clínica, donde pueden tener acceso, ya más allá de las redes, pueden tener otro tipo de acceso, dónde vivís, qué haces, cuáles son habitualmente, qué haces vos, qué dejás de hacer, cómo te movés, cómo es tu trabajo, pueden acceder a tu mail. Y hay otro tema, que quita la jurisdicción de la firma digital de Argentina para llevarla a Estados ¿Qué Unidos. es eso de la firma digital? Eso, lo anterior más o menos algo manjo, Sí. pero de lo de la firma digital ahí me perdí. Mira, en la firma digital hay distintos modelos que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Argentina tiene un modelo centralizado de firma digital que vino desarrollando en los últimos 20 años, donde hay un protocolo que Ujú. se lleva adelante para resguardar los datos de las personas y de las industrias. Entonces, Argentina a través en su momento, la Oficina de Modernización, el Ministerio de Modernización y después a través de la Oficina de Innovación Administrativa, y el ONTI lo que ha hecho fue poner directamente estos controles para los datos. Lo que hace esto es eliminar esos controles y pasar a una firma electrónica en forma directa que es descentralizada en Estados Unidos bajo las leyes de Estados Unidos. Mm. Con lo cual, por un lado, también empieza a romper todo lo que construyó Argentina durante todo este tiempo y también los acuerdos de Argentina con Brasil, con Chile, con Uruguay y con otros países. Inclusive lo que quita esto es la simetría, ¿no? Digo, donde
Por un lado, vos tenés, por ejemplo, la Unión Europea, que lo que pide es, para poder acceder a determinados datos, pide una simetría, inclusive en lo legal. Bueno, Claro. nosotros no, nosotros lo que decimos es, te pasamos los datos con firma electrónica, se elimina la firma digital y pasamos a tener jurisdicción sobre nuestros datos en Estados Unidos. Y eso podría ser o servir para alguna empresa grande internacional, pero para el ciudadano común, que tus datos estén regidos y que Estados Unidos pueda hacer lo que quiera, y ahí se empieza a complicar un poco más, ¿viste? Ujú. Eh, Detrás de todo esto, lo que uno observa es la soberanía digital de un país, Sí, sin duda. digital y tecnológica, por supuesto, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que nosotros tuvimos algunos intentos, después no tuvimos la fuerza suficiente como para anclar mejor las cuestiones tecnológicas como suceden en otros países. En Uruguay vos tenés una empresa centralizada del Estado, en Brasil tenés una empresa enorme como Serpro, en Colombia también, en otros países también, y nosotros lo dejamos medio suelto en algunas secretarías o subsecretarías que son fácilmente infiltrables y que también hoy están tomadas por poderes internacionales. Entonces, Ujú. y por las empresas tecnológicas, esto tiene que ver también con un avance fuerte de las empresas tecnológicas en todos los ámbitos. Nosotros estuvimos este año, te hago un comentario, ¿no? Este año estuvimos en la OIT trabajando también donde se estaba discutiendo la economía de plataformas. Y nosotros ya habíamos advertido a los compañeros del OIT, al sector de los trabajadores, que no se negocia de la misma manera que se viene negociando hasta ahora con las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas hoy son un oblígame, ¿viste? No es un oblígame perro, como le dicen los pibes hoy. No son sectores que se sientan a negociar, sino que están dispuestos a ir más allá y a romper. Bueno, esto también pasa a nivel mundial. Muchas empresas, de hecho hoy lo planteaba Elon Musk sin ir más lejos, dice, el trabajo va a ser opcional a futuro. Bueno, se está discutiendo un montón de cosas, se está discutiendo qué acceso va a tener la inteligencia artificial, vos estos son más expertos que yo inclusive, y bueno, la discusión viene también ahí, los datos que pueden tomar las empresas y cómo van a regir nuestra vida estos datos. Ujú. Ya lo sabés que para cualquier tipo de elección y todo también influyen sobre el pensamiento de las personas, están orientadas de determinada manera. Entonces, bueno, la cuestión cognitiva se empieza a jugar y dónde se juega y el escenario que se juega es en las nuevas tecnologías y en los accesos y a las tecnologías. Y los datos en el mundo de hoy y mucho más en el mundo que viene son oro. Oro, sí El oro señor. del siglo XXI Sí, son los señor. datos. Ya lo venía haciendo, lo Ujú. veníamos advirtiendo. ¿Te acordás que hace unos años se hablaba que decía cuando, ¿cómo es? No me acuerdo el dicho exacto, pero era cuando no te cobran los datos sos vos, Claro, o sí, sí, sí. no, Cuando el servicio es gratis, el producto sos vos. eso, ahí está, no me acordaba bien el nombre. Bueno, ahí ya se empezaba a ver y hoy la verdad que ya es descarada la toma de control de esto. Y bueno, vamos a tener que trabajar mucho a futuro. Trabajar hoy en la resistencia y trabajar en una construcción sólida, en organizaciones fuertes del Estado u organizaciones autárquicas del Estado que permitan de alguna manera sostener esta soberanía, ¿no? Justo hoy, el día de la soberanía, en su momento tiramos cadenas. Hoy lo que tenemos que cuidar son las cadenas de datos. Que Es muy, así. muy bueno. Les recuerdo que estamos hablando con Ezequiel Tosco, que es el secretario general de la Asociación Gremial de Computación. Después te voy a preguntar un poquito porque es un sindicato, intuyo, muy joven, muy nuevo, Mm. y con particularidades muy particulares, valga la Sí, tal redundancia. cual, tal cual. Pero me interesa que hablemos un poco de, de esto que vos decías, hablabas de la resistencia y pensaba, bueno, eh, con este gobierno no hay mucho que charlar, porque No. evidentemente si ellos están proponiendo acuerdos de este tipo, bueno, tienen claro que ese es el camino. ¿Cómo ves al resto de la dirigencia política? ¿Cómo ves a la oposición? Mira, voy a empezar diciéndote para tratar de clarificar esto que vos acabas de plantear. Este año en la OIT, cada vez que se discutían temas de plataformas tecnológicas, acceso a la información y todo, Argentina contestaba, ni siquiera hacía una propuesta, Ujú. contestaba lo mismo que diga Estados Unidos. Claro. Entonces, digo, hoy la verdad que todos lo vemos, es explícito, de hecho es vergonzoso, que realmente hoy Argentina está, para mí hoy tenemos, es medio evidente, ¿no? Tenemos el país totalmente tomado. Entonces, cuando yo hablo de resistencia es directamente volver a construir las bases sólidas que nos permitan defender los intereses nacionales. Hay toda una construcción que hoy estamos teniendo. De hecho, el presidente
logró de alguna manera que Estados Unidos a través del poder económico estabilice el dólar, pero también es una mentira porque es a base de deuda, entonces lo que no explota hoy te va a explotar mañana. Entonces, a mí me hace acordar mucho al 2001 y a las épocas que tuvimos en el 2001, donde tuvimos un gran problema político, si vos te acordás, Sí, sí, claro. con Dualde teniendo que atajar la situación, con el emergente nuevo de un Néstor Kirchner. Entonces, si vos me preguntás hoy cómo veo a la oposición, la verdad que en una época preperonista la veo, donde las empresas tecnológicas inclusive están queriendo modificar las relaciones laborales, inclusive a través ya sea de la inteligencia artificial, de las propuestas estas que está haciendo Amazon o que hacen todas estas grandes tecnológicas para tratar de modificar todo eso. Entonces yo lo que veo es, primero creo que nos tenemos que organizar entre varios actores, creo que nos tenemos que juntar más, si no surge del pueblo el nuevo Perón, no va a surgir de otro lado, ¿viste? Pero Ezequiel, yo pregunto particularmente con relación al tema de la inteligencia Sí, artificial, de la cultura digital. Los veo, esta es mi impresión, veo a la oposición política, al poner el progresismo, el peronismo, como quiera sí, llamarlo, muy lejos en términos sí. de siquiera entender qué es lo que está en juego. Sí, y nosotros mirá, en el 2019, cuando se discutió la ley de la economía de conocimiento, Ujú. nosotros logramos colarnos, ni siquiera ser invitados, para discutir en la comisión y ya advertíamos cómo se iban a manejar las empresas tecnológicas. Y la verdad que nosotros lo que hicimos durante todo ese periodo fue, no todos, pero bueno, me pongo del lado del peronismo, progresismo Ujú. o todo eso junto, lo que hicimos fue levantar la mano por unanimidad sin entender lo que estábamos votando. Sí, Y hoy resulta ser que años después sabemos que le estamos dando 100 millones de dólares a Mercado Libre, 100 millones de dólares a Globan, empresas que no tienen ni siquiera convenio colectivo de trabajo, ¿viste? Y empresas que toman control del Estado. Hoy nosotros tenemos un ministerio de producción totalmente claro. tomado por este tipo de empresas tecnológicas, que son la tercera economía nacional. Entonces, lo que veo es una oposición que no entiende, Mm. no se entiende, muchos no se preocupan por entender. Hay un fuerte laburo, de hecho, me parece, de actores muy puntuales, ustedes, la universidad, algunas organizaciones libres del pueblo. Si querés, mismo hoy empieza también a emerger una organización sindical para ser uno más en la construcción y generar las herramientas y la fuerza necesaria para modificarla. Pero tenemos un sector que no entiende o agarra un tema y sobre ese tema cree que cambia toda la situación, como por ejemplo yo estoy discutiendo con algunos políticos el tema de plataformas, pero no es solamente plataformas, hay que discutir una cantidad de temas que es una ingente cantidad de temas que hacen a un total. Entonces vos no puedes agarrar una parte por el todo, vos Claro. tenés que discutir y planificar mejor. Y ahora, digamos, con viento de frente, que tiene que ver con la reforma laboral, incluso ahí hay una oportunidad, Sí, porque creo que digamos, el planteo de reforma laboral que hace el gobierno, que está avanzando y que probablemente tenga éxito en las cámaras, también es una oportunidad para discutir determinadas cosas. Es decir, bueno, a ver, todos estos pibes que pedalean, bueno, este, esos son unos, pero mira, hay varios temas sí, respecto de la reforma laboral y todo esto. Los pibes que pedalean las economías de plataforma per se es un tema dentro de otros temas enormes. Nosotros ahí lo que estábamos hablando y que trabajamos en la OIT, que logramos no una recomendación, bueno, ya me va a salir, siempre me olvido, pero bueno, ya se logró en la OIT votar eso, es empezar a ver la gestión algorítmica del trabajo. ¿Qué es esto, la gestión ujú, algorítmica del trabajo? Viste que las plataformas tienen sesgos, sí, las empresas tienen sesgos, entonces cuando una autoridad le pide, por ejemplo, a la empresa, dame el código fuente para saber qué es lo que hace tu herramienta, la empresa se escuda en la propiedad privada y en su modelo de negocio, entonces no te da los datos. Bien, eso por un lado. Ahora, le decís, bueno, dale los datos al trabajador para poder entender, o dame los datos, no porque la ley de datos, de protección de datos personales. Bueno, nosotros lo que logramos es que por lo menos se le otorgue al trabajador o a su organización sindical los datos de cómo funciona o cuáles son las acciones que hace ese trabajador en base al sesgo de esa plataforma. Yo sé que es difícil, teneme no, 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 paciencia. no, yo lo entiendo, de hecho trato de trabajarlo, he hecho un trabajo
en video que se llama Mi jefe es un algoritmo, Claro. que tiene que ver con la deshumanización del trabajo. Bueno, nosotros lo que logramos ahí es, a través de esa información que se nos pase, que estamos trabajando en la herramienta justamente, es hacer una especie, para que se entienda, de ingeniería inversa y a partir de ahí entender si cumple o no con las normas laborales. Claro. Mirá el camino que tenemos que recorrer para saber si cumple o no con las normas Para laborales. romperle la caja negra. Claro, es exactamente eso. Pero te decía, pero es que ahí estamos hablando nada más que de las plataformas. Vos pensás que hoy más de 160.000 trabajadores de la actividad informática tampoco tenemos convenio colectivo. No, O claro. sea, no es que ya no es un problema solamente de los pibes de Rappi o los pibes de Uber o los pibes de Cabify, Didi y todo lo demás, sino que también tenemos empresas como Mercado Libre que a los informáticos los tiene fuera de convenio, Globan que recibe como 90 millones de dólares, que es el equivalente a más o menos 1.500 dólares por trabajador por mes, por año más aguinaldo. Les paga un promedio de menos de 800, 900 dólares. O sea que ya le saca renta la plata que le damos por beneficios fiscales, más la que gana Claro. por la venta de los productos que desarrolla y todo lo demás. Y encima Entonces, hacen despidos masivos. encima hacen despidos masivos que están penados en la ley de la economía de Claro, conocimiento. no podés, porque para eso te estamos subsidiando. Totalmente. La ley lo dice claramente. Nosotros hicimos una denuncia administrativa sobre ese tema, sobre puntualmente 30 empresas, y después como hay muchas pymes, lo que pedimos, no las denunciamos porque tampoco somos antitrabajo, ¿no? Ujú. Pero sí lo que pedimos es que a esas pymes se las ayude en todo caso a que vuelvan a contratar a esos trabajadores. Entonces, para poder generar ese equilibrio, que fue lo que se votó, pero no se cumple ni lo que se votó, ¿me No, entendés? pero el control algorítmico de la economía de plataformas es verdaderamente un problema. Sí. Porque primero esto que decía antes, la deshumanización del trabajo. Sí. O sea, los pibes no conocen con quién están trabajando, interactúan con una máquina que les asigna sus viajes, sus honorarios, los penaliza, los premia. Bueno, estamos peleando contra eso. Ay, no me puedo acordar cómo se llama lo de la OIT, un convenio, ahí Un está, no me convenio. salía. Ya salimos, que el convenio es vinculante. Sí, Una vez que se votó una parte en la OIT y ahora se va a votar la otra parte. Si se termina el convenio, se va a pasar a los congresos de cada uno de los países. Y si ahí se vota a favor, es vinculante y lo van a tener que cumplir las empresas en cada uno de los lugares del país. Pero, lo que te decía hoy, las empresas tecnológicas, para que te des una idea, que estaba el sector empresario, el OIT, estaba comandado por Uber. claro. De hecho, ellos tenían la orden de no negociar nada. Si perdían, perdían. Si había algún abogado o empresario que negociaba, lo echaban. Entonces, son otra forma de negociar. Lo que tenemos que entender también es cómo se planta el empresario tecnológico ante las realidades laborales. Porque no les importa porque ellos lo que quieren es no aparecer y que el código sea el que te diga lo que tenés que hacer. Pero el código tiene que tener una visibilidad para que poder Sí, hacer tiene que una haber auditoría. transparencia, Tal pues son cual, sí, relaciones de señor. trabajo, por supuesto. Y además de, digamos, lo que está muy visible hoy es, bueno, el Uber, Cabify, Rappi y todas las de reparto de deliveries. Pero hay muchas más, sí. Pero hay muchas más y hay algo también que tiene este sistema de control algorítmico que son los etiquetadores. Sí, tal cual. El ese es mundo de los otro de los temas. etiquetadores, los hombres y las mujeres que trabajan quizás en sus casas, etiquetando texto, video, fotos, para entrenar a los modelos de lenguaje de la inteligencia Bueno, artificial. eso lo hacen mucho en India y también en Sí. África, en Nigeria había salido hace poco, creo que también un escándalo al respecto por el tipo de trabajo que tenía que hacer la Claro. gente y era un trabajo casi esclavo. Es un trabajo esclavo y que tiene en algunos casos impacto psicológico porque están sometidos a ver imágenes Sí, digamos, a trabajar con imágenes y con textos que no son complicados. sí, que son complicados y que trabajan casi por valores de $2 la hora, Sí, digamos, que es trabajo esclavo. Ezequiel, ¿te quedás? Hacemos un corte y seguimos charlando. Me importa mucho entender cómo funciona un sindicato de informática. Dale. buenísimo. Estamos con Ezequiel Tosco, que es el secretario general de la Asociación Gremial de Computación. Seguimos en Laboratorio de Ideas. Se nos ocurrió algo. ¿Por qué no armamos un laboratorio de ideas?
La ciencia es eso que nos mejora la vida. Laboratorio de ideas. Seguimos en nuestro laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires y seguimos compartiendo esta tarde con Ezequiel Tosco, que es el secretario general de la Asociación Gremial de Computación. Arrancamos hablando de soberanía digital, del acuerdo comercial con Estados Unidos y el capítulo dedicado a los datos y a la firma digital, muy preocupante. Pero me gustaría entrar en otros temas. Sin irnos demasiado de la cuestión de inteligencia artificial, me gustaría conocer tu punto de vista sobre estos anuncios que se hacen de la instalación de grandes centros de datos en nuestro país. No lo vieron. Cuando empezó a decir no, con la cabeza. Mirá, como tantas otras cosas, yo lo entiendo como humo, porque también salen a hacer un anuncio de una inversión que la va a hacer un tercero y no quien la anunció. Claro. Entonces, la verdad que no sale tenemos Sam Altman nada. y dice, vamos a poner Sí. 25.000 millones, pero cuando Pero uno no rasca la- un poquito, hay OpenAI nada. no la pone. No hay nada, sí, tal cual PNE no la pone y tiene que salir a buscar inversores Claro, y para los eso. socios supuestamente locales salen a fondear el proyecto digamos, con esa bocanada de humo. Sí, la verdad que a mí me suena a muchos casos como Libra, ¿viste? Entonces Sí. yo preferiría ver sobre las cuestiones concretas. Hay empresas muy serias que hacen inversiones acá, pero la verdad que eso no entra dentro de los cánones reales. Y hablando de laburo, un centro de datos da poco laburo. Sí, da poco, puede ser que dé poco laburo, pero no da laburo directo, capaz que da mucho laburo más indirecto. Vos tenés muchos también laburantes con distintos roles, desde los expertos en almacenamiento, desde ¿cómo se llama? De la gente de infraestructura, ¿viste? O sea, hay laburo, es cierto que no da mucho laburo. Pero el tener un data center acá y todo lo que más es lo que tiene que ver también con lo que hablamos de la soberanía de los datos, porque si no los datos siempre van a estar en otro país, en un data center más grande. Mira, cuando vino Amazon hace un par de años que quería instalarse acá, una de las cosas que pedía justamente, que hablando de soberanía, era que ellos querían tener el data center y en el predio donde esté el data center para que se entienda que funcione como si fuese una embajada. Entonces, en Argentina querían poner un data center donde los argentinos no íbamos a poder acceder ni con la justicia. Claro. Entonces, ahí son las problemáticas. Y esto de Stallman también querían o plantean hacer algo de esa manera donde esté regido por las normas, por las leyes y las normas de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde me parece que se empieza a complicar también el asunto de la soberanía. Ezequiel, contame del sindicato. Porque, bueno, yo obviamente sé que existe, pero me imagino una organización gremial joven con peculiaridades por el tipo de gente que labura, por el tipo de empresas con las que tienen que laburar, porque las tecnológicas de punta también hacen punta en el negreo del personal. Bueno, ellos tienen el lobby, en Estados Unidos tienen el lobby, las empresas tecnológicas tienen el lobby legalizado y rompen huelgas, son antisindicales, lo tienen todo armado. Acá no está legalizado, pero también lo tienen armado. Cortito, nosotros, es un gremio joven, pero no tanto, es un gremio que nace en los 90, cuando esta industria era incipiente. Yo vengo trabajando desde el 94, 95 ya en la actividad. Cuando era el sector más de importación, empezamos a brindar algunos servicios. Y mirá qué paradoja, ¿no? Y cuando se habla de regulación y todo lo demás, este sector pega el gran salto cuando se regula la actividad. Claro. Cuando se regula fuertemente la actividad es cuando pega el gran ¿En qué salto. momento? En el 2004 con la Ley de Promoción de la Industria del Software. Claro. Entonces, ahí esa fue una gran iniciativa. fue una gran iniciativa, creo que faltamos los trabajadores en ese momento, por eso también después se nos hizo tan difícil. Y a partir de ese momento nosotros venimos peleando. Tenemos dos grandes peleas en la discusión por el sindicato informático. Uno es el sindicato de comercio, que la verdad que así como existen monopolios
en el sector privado, en la actividad, también tenés un sindicato que no representa a los trabajadores, que pone en igualdad de condiciones a un trabajador informático que entiende inteligencia artificial que a un repositor de Coca-Cola, digo, como mi hermano, que es repositor de Coca-Cola, pero no entiende nada de informática. Entonces, no pueden entender la especificidad del trabajador y mucho Pero menos vos qué querés, comunicarse con el trabajador. es re fácil negociar con el sindicato de comercio. Sí. Bueno, esa es la clave. yo te voy a mandar un videito que el Cavalieri plantea. Hice todos los descuentos que me pidió ¿cómo es? Pará, que dice, bueno, algo así. Hice todos los descuentos que me pidieron los empresarios. Claro. La verdad que nosotros en nuestro convenio colectivo que armamos ya despegó mucho de lo de comercio, pero sí, comercio no tiene un convenio, tiene un convenio colectivo que es, de alguna manera, es el estándar, pero eso no significa, es el residual, le decimos nosotros, que es el residual, pero nosotros lo que entendimos que esto es una actividad específica ya en los Hay 90. especificidades en la tarea y en un montón de... En la industria, per En se, la industria, es pero industria. además ustedes tienen una obra social seguramente. Sí, nosotros hoy tenemos acuerdo con Sancor. Nosotros recién... Pero quiero decir, las enfermedades de los trabajadores de son computación puntuales. son distintas que las de un repositor de Sí, Coca-Cola. la canasta básica del Sí. trabajador es distinta que la de un repositor de coca. Digo, entonces, que eso también hay que trabajar, en entender cuáles son las necesidades de cada trabajador. Claro. ¿Cómo quiere vivir el trabajador? Bueno, sobre eso tenemos que armar una canasta y pelear los salarios en base a cómo quiere vivir el trabajador informático. Si bien nacimos en los 90, nosotros recién la legalidad la conseguimos en el 2018 a través de lo que se llama la personería gremial, Claro. que el día de hoy se sigue disputando en distintos ambientes. Ahora, nosotros cuando ya logramos la personería gremial empezamos a firmar, armamos un convenio colectivo, en su momento lo armamos, fue homologado y sobre ese convenio colectivo se van sumando las empresas. Ahora bien, después tenés sectores empresarios que no quieran reconocer a la actividad sindical porque ellos de alguna manera plantean que este sector pudo crecer sin necesidad de tener gremio. Y también es una punta de lanza, un ariete, llamalo como a vos más te guste, de la política internacional, de las grandes tecnológicas, para tratar de romper los modelos sindicales. Claro. Acá en Argentina viene muy fuerte, de hecho, el concepto talento, nunca lo vas a escuchar decir trabajador a ninguno de los empresarios. Bueno, Te es como, te apuesto a que busques... En la tele también decimos talentos. Está bien, pero te iba a decir eso, en la UIA y todo lo demás. Todo eso fue un traslado del sector empresario tecnológico hacia las otras actividades, con lo cual es cultural también. Claro. Y este sector viene siendo muy resistente a la organización sindical. Cuando vos a un laburante le decís talento, ya quizás no se asume como trabajador. No, mira, nosotros en principio nos pasó mucho en estos últimos años que nos decían chorros, sindigarca, ladrones, quieren la nuestra. Fue violento. El año pasado tuvimos una gran pelea con Globan. La verdad que logramos viralizar, tuvieron 2 años sin dar aumento, bloquearon el salario en $1000. Y la verdad que hubo una pelea muy importante. Los trabajadores se animaron a discutir. Nosotros cuidamos mucho la identidad del trabajador porque sabemos que lo echan, porque el trabajador todavía no tiene de pleno la organización claro. sindical. Entonces nos hicimos cargo nosotros, y aparte es así, es con el dirigente a la cabeza. Y logramos viralizarlo, en todos lados se viralizó. Tanto es así que terminó pegando también en Estados Unidos, en Wall Street. También tuvo un impacto ahí, tuvo impacto en España, tuvo impacto en los distintos lugares del mundo donde está, porque todos tienen la misma problemática. Y lo que logramos finalmente fue que les den un aumento de un 5% mísero, pero logramos un aumento del 5% mísero, y que pasen de pagarle 5.000 pesos que le pagaban por el home office a 30.000 pesos. Y a partir de ese momento, y a partir de la pelea, y a partir de la viralización de las discusiones, el trabajador ya no nos putea más, sino que nos llaman cantidad de trabajadores. Tenemos grupos de trabajadores de Globan de más de 200 trabajadores, sino que quieren participar mucho más, y de hecho estamos teniendo reuniones permanentes con empresas más chicas de 30 trabajadores, de 20 trabajadores, donde no es solamente es el tema de la obra social, que sí es importante, sino que acá no están definidos ni siquiera los roles ocupacionales. Claro. Entonces, las horas extras, no está definido la antigüedad, no hay nada de lo que vos puedas encontrar en otro convenio colectivo está acá. De hecho, muchas empresas te ofrecen como beneficio para trabajar con ellas vacaciones y aguinaldo.
Pues esos No, son derechos. claro. Entonces, lo que hicieron fue un gran lavaje de cabeza sobre los propios trabajadores, pero ahí está porque no hay contraparte que pueda hablar con los trabajadores. Claro, De hecho, muchos de nuestros trabajadores también votaron a Milei. claro. De Te hecho, iba a preguntar eso. Existe sí, como un mito, no sé hasta qué punto, que los trabajadores, por la característica, los trabajadores de informáticos, los que están metidos en las máquinas, tienden a ser de derecha. mira, no es, yo creo que el trabajador tiene una gran conciencia social, el Sí, trabajador informático. ¿Eh? Vamos a partir de ahí porque yo creo que el trabajador informático vive en este país, se alimenta de este país, tiene amigos, tiene vecinos, escucha lo que pasa. Ahora bien, lo que no tenía es alguien que le hable de los beneficios de ser del peronismo, si querés, de los beneficios de la justicia social. Y lo tenés por un lado a Galperín, que lo único que hace es tirar piedras, y por el otro lado tenías a Migoya, que salía a reclutar fiscales entre los propios trabajadores para Milei o Macri para en su fiscalizar momento. así, claro. Y ahí es donde creo que también nosotros desde el peronismo nos equivocamos, Ujú. porque en vez de obligar a las empresas a que le abran la puerta al gremio, fuimos a cuidar la economía de las empresas y no a los trabajadores de las empresas. De hecho, nosotros lo planteamos en la economía de conocimiento. ¿Por qué los beneficios para las empresas? Si el conocimiento emana del trabajador, Claro, ¿por qué no le damos algo de ese beneficio al trabajador? ¿Por qué en vez de darle 100 millones de dólares a Mercado Libre, no le sacamos ganancias a los trabajadores? claro. Entonces, para que el trabajador tenga un beneficio y que se quiera quedar acá, o por qué este reparto de ganancias, que es el 20% a la empresa más grande, el 40% a la mediana y el 60% al chico, no lo repartimos en igual magnitud con las pymes. Entonces, la pyme, que tiene un descuento de un 60%, que tenga el trabajador también un descuento del 60% en, por ejemplo, ¿no? Digo, en ganancias. Entonces ahí fomentamos a las pymes, fomentamos que el trabajador se quiera quedar ahí, que no le vayan a quemar la cabeza a las empresas más grandes. Entonces me parece que al peronismo le ha faltado en estas etapas pensar más en el laburante y no tanto en la economía. Porque cuando vos pensás en la economía o pensás que el sector tecnológico iba a ser la nueva burguesía nacional, y la verdad que cada vez que lo pensamos en distintas etapas de la vida, que las empresas iban a ser la burguesía nacional, nos pasó siempre lo mismo. Se Sí, dan vuelta y te traicionan las empresas. Y no te traicionan por una cuestión ideológica, te traicionan por una cuestión económica. claro. Entonces, tenemos que pensar de base cómo repartimos la torta. La última, acabamos de hacer un análisis, ayer a la noche hizo un análisis el compañero de la gremial, Manu Alonso. De cada 148.000 dólares que gana la empresa tecnológica, 20.000 están destinados al trabajador. Mm. Es la mediana, el promedio que acabamos de sacar ahí. Ceci sale a decir que tiene una mediana salarial de 3 millones de pesos cuando nosotros ya la detectamos por AFIP, que es de Claro. 1.200.000. Así que bueno, hay un montón de cosas que discutir al respecto. Pienso también en esto que vos dijiste al principio. Calculan 160.000 trabajadores 160.000 y trabajadores. esos trabajadores trabajan específicamente en empresas tecnológicas o ustedes representan, por ejemplo, a trabajadores de sistemas de un banco. No. No, No, nosotros, porque el modelo sindical argentino es por actividad, sí, no es por oficio. Nosotros estamos en una discusión que nos quieren arrastrar a que nuestra personería es de oficio, pero nosotros nos planteamos que no, porque siempre trabajamos como es el modelo sindical argentino, que es un gremio por actividad, porque eso es lo que fortalece a la actividad. Ahora, lo que nos pasa a nosotros es que sí nos consultan un montón de otros trabajadores tecnológicos de otras actividades. Pero la CGT está empezando a tomar ese rol y esa discusión y la verdad que estamos trabajando ¿ustedes con... están en CGT? Sí, no estamos todavía oficialmente adentro, pero trabajamos igual por la propia necesidad que empieza a haber, porque por esta discusión de la personería sí, personería no, por la discusión con comercio, que tiene un peso Claro. específico, pero después tenemos relaciones con los gremios grandes y trabajamos con los gremios grandes, con UPCN, con WOCRA, Ujú. con judiciales, trabajamos con un montón de gremios. Pero nosotros representamos solamente a los trabajadores de la actividad informática, Claro. ¿bien? Que son más o menos 160.000 trabajadores, 10.000 más o menos son de hardware y después lo que tenemos son más o menos 30.000 trabajadores que son los conocidos como freelancer. Que esos en realidad también son los
es la evasión del Sí. sector empresario, porque no es que son todos freelancers, sino que ellos le ponen un nombre lindo que es el contractor, Ujú. que termina siendo el monotributista que trabaja para ¿Y qué el serían, por empresario. ejemplo? ¿Serían programadores? Y tenés de todas, sí, tenés desde programadores, analistas, tester, Ahora, ese es un sector que tiene la posibilidad, la capacidad, quizás el beneficio de trabajar en su casa, por ejemplo. Y lo que entiendo que está pasando también es que para irse del país ya ni siquiera hace falta te que hace se falta, vayan. sí. O sea, se pueden quedar trabajando en su casa para una corporación. Bueno, pasa. ¿Cómo opera distorsivamente dentro de la actividad de eso? Mira, eso es una Que actividad que nació así. Entonces, viste, medio como que se entiende, por eso cuando se discutió también el teletrabajo, hubo varios temas que planteaba el sector empresario. Ahora, que no se podían hacer porque el sector ya trabaja de otra dinámica, que es justamente lo que tenemos que empezar a discutir nosotros. ¿Viste? Vos lo escuchás siempre, viste, a los actores hoy de derecha, por decirle, para ponerle un ejemplo, un ¿no? rótulo, sí. Un rótulo, ahí está. Que hablan de los convenios colectivos, son viejos, del año Sí, sí. 1900, todo. Nosotros queremos que vengan a discutir los convenios colectivos modernos, donde podamos ponernos, cuestiones donde podamos hablar de inteligencia artificial, de fondo de cese laboral, donde podamos hablar de teletrabajo, donde podamos hablar de todas estas cuestiones que hacen a la nueva economía o a la actualización de la economía. Ujú. Así que, por ejemplo, el fondo de cese laboral, que muchos están en contra. Yo te voy a explicar una cosa. El fondo de cese laboral es una pelea entre piratas y corsarios. Ni siquiera tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con que las empresas las tecnológicas, cualquier empresa, cuando hace su previsión para los despidos, lo hace a través de una cuenta contable. Lo que quieren las compañías de seguro es que esa plata, en vez de hacer una cuenta contable, se la pongan en la cuenta de ellos. Claro, Y en el medio quedamos y todos la los timben. trabajadores. Ahora, lo que sí, por ejemplo, nosotros tenemos un 30% más o menos de rotación. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un trabajador deja de trabajar en esa empresa y sale a buscar otro trabajo, a nosotros el fondo de cese laboral nos vendría bárbaro, porque le daríamos cobertura a ese trabajador durante el tiempo que está desempleado en búsqueda de trabajo. Mm. Entonces, no hay que tampoco ser tan reactivo a cualquier propuesta, sino que buscar propuestas que sirvan. A la UOCRA le sirvió. Después hay que adaptar modelos distintos. Creo que tampoco es para todos los trabajadores. Si vos tenés una rotación del 30%, a lo sumo lo aplicarás para ese 30%, no para todo el universo. Ezequiel, ¿cuánto les cambió esta época tan acelerada de inteligencia artificial a la actividad? Y cambia. Nosotros vos hablabas del videíto que nosotros habíamos hecho el otro día. La verdad que no es que lo hicimos nosotros, lo hizo la inteligencia artificial, con herramientas viejas como Sí. el Notebook LM, que, viste, mucha gente no lo usa y nosotros nos resultó muy útil para poder embeber documentos y sobre esos documentos que nos haga resúmenes, que nos hagan un Tengo que video. decir que la génesis de esta entrevista, de este encuentro con Ezequiel, tiene que ver con que recibí de un amigo en común que ha estado un par de veces en este programa, Gabriel Baum, me dijo, mirá esto, y me mandó un video hecho por el sindicato de los informáticos, hablando de el acuerdo comercial con Estados Unidos. Y dije, yo tengo que hablar con este hombre. Así acá estamos. No, y el videito me parece que lo que hace, como tu trabajo también, que me parece que es excelente, es generar la comunicación, porque fallamos muchas veces en explicar la tecnología. Entonces, y el videito me parece que lo que ayudó fue un poco con una herramienta de inteligencia artificial a comunicar mejor un tema que es complejo de comunicar. Ezequiel, quiero agradecerte, tengo que cerrar la entrevista, pero Perfecto. quiero agradecerte mucho que te hayas acercado hasta la radio hoy para poder hablar de todo esto. Aprendí un montón, Gracias. entendí bastante mejor qué es lo que está en juego con el acuerdo comercial con Estados Unidos y me metí en una actividad que me resulta fascinante, que es la que tienen ustedes. Muchas gracias por venir. Bueno, yo te agradezco a vos, la verdad que gente como vos, que sos un gran divulgador de la tecnología y en la actividad, que permitas también darle visibilidad a la discusión y a la pelea de los trabajadores, me parece algo brillante y muy necesario. Bueno, muchas gracias. Charlamos durante casi toda la primera hora de Laboratorio de Ideas con Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de